emociones y nos ponemos a la tarea que nos asignamos y nos asignaron. Un día como hoy, un 17 de abril, hoy es feriado de Pascuas en la Argentina, mañana también es feriado de Pascuas, luego fin de semana, lo que constituye un bloque de 4 días no laborables, cada uno sabrá qué hacer con eso. Nacida en Costa Rica, aunque todo el mundo la identificaría luego con las estéticas y las lógicas de México, la gran cantora Chavela Vargas. Una experiencia personal de dolores y sufrimientos y también alegrías y diversiones volcada en un repertorio. Si el arte sirve para sublimar dolores, en principio, por parte de los intérpretes, de los autores, los compositores, aquellos que expresan con su voz, en este caso las canciones que ya existían, y luego lo que pasa con el público, cuando la autobiografía cantada de un intérprete pega en el plexo de la conciencia del que al escuchar se siente representado o empatiza con el dolor ajeno. Chabela prácticamente debió eyectarse de su casa natal en Costa Rica cuando a su familia, empezando por su padre, le empezó a molestar que fuese una chica que no gustaba demasiado de los varones, no gustaba nada de los varones, sino que pretendía comportarse como uno de ellos y miraba con deseo a otras mujeres. Perteneció a una era, hoy son 106 años de su nacimiento, en que la homosexualidad no solo era un tema tabú en lo público, sino que se reprimía a puertas adentro. Que este aspecto de la compleja vida de Chavela Vargas fuera un tema público resignificó siempre su repertorio. Y después estaba el asunto de que ella, en la medida en que fue pudiendo, y así hasta el final de su larga vida, contó en público, sin explicar demasiado, sin recargar las tintas sobre la represión y el dolor que le había ocasionado, que era el motor de su vida, de qué manera, por ejemplo, intentaba ahogar sus penas en el consumo de alcohol, un consumo excesivo que la tuvo durante muchos momentos de su vida completamente contra las sogas. 40.000 litros de tequila son muchos. Que estudien el hígado, porque todo me falló menos el hígado. Para ahogar las penas mías y las ajenas. Se ahogan, lo que pasa es que no se ve, pero se ahogan las penas y los sufrimientos y las cosas maravillosas de la vida se viven. Hay tiempo para vivirlos, para disfrutarlos, como las noches que yo pasaba en Colombia. Me salía del hotel y me iba sola por la calle con Elenita Vargas. Era divina Elenita. Sí. Cerrábamos la cantina del hotel. Sí, ¿qué hagan? Solo para nosotras dos. ¿Sí? Y ahí le damos vuelo a la hilacha. Las aventuras de Chavela Vargas al respecto, que a veces causaban risa, a veces podían causar espanto, se sucedieron en muchos lugares del mundo durante muchas décadas. Se sucedieron en el corazón de la industria del cine, en Hollywood, o los lugares de vacaciones de sus estrellas, porque Chavela estuvo en un momento de su carrera en el máximo candelero de la cultura hispana en relación con Estados Unidos. Al ser una estrella de las canciones tormentosas en México, la cercanía con Estados Unidos la proyectó al mundo de las estrellas de cine con relaciones complejas con figuras muy famosas.
Pero en su caso, el tema de tomar y tomar en cualquier lugar del mundo en que se encontrara pasó boleta más adelante. Hubo un tiempo en que estuvo virtualmente fuera de todo mundo cultural y artístico, reponiéndose de sus tristezas y sus amarguras con una dosis excesiva de consumo de alcohol. Aquí viene la segunda etapa de la carrera de Chavela Vargas, que es su resurrección. Cuando un día, en un local en México, la reconocen los propietarios, están mirando un espectáculo. Las propietarias son dos personalidades, después contaremos esa parte de la historia. Se sorprenden de que todavía esté viva, le ofrecen volver a cantar, vuelve a hacerlo. Y el cineasta español Pedro Almodóvar, al enterarse de que la leyenda está todavía de pie, empieza a incluirla en su agenda, música de películas y luego organización de espectáculos en Europa. Chavela, que tuvo mucho público en la Argentina, llenó el Luna Park, etcétera, en la segunda etapa, la final de su vida, que se prolongó más allá de lo que era previsible. Sufrió y sufrió, pero cultivó la idea siempre de que lo que hay que hacer es vivir intensamente. Valió la pena. Todo vale la pena en la vida. Así no es. nos arrepintamos nunca de nada. Nada, ¿para qué? Porque si lo haces a sabiendas que va a resultar bien o va a resultar mal. La cuestión es que hay que vivir intensamente. Nos vamos por mucho tiempo y así, como decía Nezahualcóyotl, el poeta mexicano, el divino poeta, decía, nada quedó de mí en la tierra, nada. Desde siempre tuvo una relación con una parte del cancionero argentino importante, Chavela Vargas, de tal manera que algunas canciones, como esta de Facundo Cabral, No soy de aquí, ni soy de allá, o la canción de Las simples cosas de Armando Tejada Gómez y César Isela, tuvieron una difusión internacional en lengua hispana más grande que la original con sus propias interpretaciones. Y ya ven que las canciones previamente escritas, interpretadas por Chavela, texto y contexto, cobraban otra dimensión. Hoy si uno ingresa a Netflix y pone Chavela Vargas va a encontrarse con un montón de material documental sobre esta figura que terminó convertida por su vida y por su exposición en un ícono de los feminismos. Quizás la sobreexposición que le valió el éxito en todo el territorio de la lengua y en otras lenguas, luego de que Pedro Almodóvar utilizara algunas de sus canciones en sus películas y le organizara espectáculos en Madrid y en París, terminó generando un fenómeno artístico impensable un poco antes. Si la pregunta fuera ¿por qué cantaba así Chavela? Con esta voz desgarrada, como una especie de intérprete del desasosiego, la primera respuesta es no fue casualidad. Era su voz resultado de muchos dolores, de muchos años de contrastes, de haber sido una mujer de sobresaliente belleza, que incluso tuvo una relación
de amor corta con Ava Gardner o con Frida Kahlo, a sufrir ese alcoholismo severo que una sociedad conservadora condenó siempre. El asunto es sus poderes en vivo o en los estudios de grabación, o el hecho de que cuando Chabela lloraba no era un recurso estético, eran momentos sumamente enternecedores y de un dramatismo impresionante. Mucha gente la asoció por su peregrinaje, por su lucha, por su estética, con Federico García Lorca. Chabela hablando del gran poeta español asesinado al principio de la Guerra Civil por una patrulla no perdida, sino que lo buscaba del franquismo. Yo no hago más que amar lo bello, repetir cosas de Federico. Si le hablé una noche, quedamos como amigos. Los amigos se quieren de distancias, lejos, cerca, se necesitan más que al amor. Y así me fui un día de la mano de Federico cuando el clavel reventó. A las 5 de la mañana. Me mantiene unida a él, que lo admiro profundamente, que pienso que es uno de los seres que se fue temprano porque es elegido de los dioses. Y así nos vamos de la mano, caminando por donde se llega pronto, a la vida otra cosa, o a la muerte. Yo ansío verte llegar. La más crepuscular de todas las Chabela Vargas cantando a Federico García Lorca. Mucho tiempo antes, deslumbrada como tantos otros europeos por esta sobreviviente, Joaquín Sabina había postulado aquella idea de que las penas parecen menos amargas cuando las canta Chabela Vargas. Hasta los 93 años vivió Chabela. Nos parece casi un milagro. Murió en el año 2012 y conservó la decisión de exponerse en silla de ruedas, enferma, con sus facultades menguadas, porque creía que eso le había terminado salvando la vida. Antes, en ese periodo de oscuridad en que pasó prácticamente 2 décadas sin aparecer en público, su resurrección tuvo mucho que ver con la cantante argentina radicada en México, Liliana Felipe, y su compañera en la vida, Jesusa Rodríguez, y un bar llamado Hábito que habían montado en México, donde un día, para una actuación, apareció Chabela Vargas. Chabela Vargas era un mito desde el México insurgente de los años 20 y los años 30, aquel país en que la presencia de León Trotsky, la presencia de Diego Rivera, secretario general del Partido Comunista Mexicano, formado en el exilio por los pensamientos soviéticos mientras trabajaba por el futuro en Francia, en París, la militante estadounidense de izquierda Tina Modotti, la propia Chabela Vargas, Frida Kahlo, formaban un caldo de cultivo político y cultural que auguraba que se vería una revolución. En México la hubo, la revolución congelada, y que los artistas, incluyendo ahí los muralistas, los músicos, los poetas, los fotógrafos, serían parte central de ese proceso luego frustrado. No es un secreto, sino, en todo caso, un hecho histórico, las relaciones cruzadas, el hecho de que ejercían sexualidades completamente libres, muy en contraposición con la prédica católica que dominaba en el país, y que esas aventuras entre Trotsky, Frida Kahlo, Diego Rivera, Tina Modotti
y finalmente la única que sobrevivió a toda esta época. Chavela Vargas eran una constante, incluso con pequeñas venganzas personales de por medio. Chavela Vargas contó, más vale tarde que nunca, algunos bemoles de su relación de amor de ida y vuelta con Chavela Vargas. Frida me amaba, lástima que yo quemé una carta de Frida que Con me Frida escribió, Kahlo. que decía vivo para Diego y para ti nada más. Así que hubo un amor bellísimo. Ella me decía, yo te nací, yo te tuve, yo te nací. Y le decía así, yo siento tu sangre, en mi sangre. Ella me parió. La admiraba profundamente, pero era más grande mi amor que mi admiración por la pintura. Era más grande mi amor por Frida Kahlo que mi admiración por su pintura, por su obra. Cuando cantó la canción de las simples cosas, muy argentina, en eso pensaba cuando se quebraba. Pensaba en Frida y las otras mujeres importantes, empezando por Ava Gardner, con la que tuvo relaciones muy próximas, y siempre de esta tesitura dramática por un entorno totalmente distinto al del presente. Si uno la nombra como fue bautizada María Isabel Anita Carmen del Jesús Vargas Lizano, no sabe de quién se trata. Cuando uno dice Chabela, es Chabela Vargas de nombre artístico, inmediatamente nos suenan en la cabeza estas interpretaciones. La voz áspera de la ternura. La que se contó y contó la historia de mucha gente en canciones que no escribió ni compuso, pero que terminaron siendo suyas.